Entonces, lo que tenemos propuesto para hoy sería arrancar con el capítulo 4, donde vamos a estar ya trabajando y analizando el equilibrio de cuerpos rígidos. Hasta el momento desarrollamos las herramientas que nos pueden servir para calcular un sistema, para resolver un sistema de fuerza, resolver un sistema de cargas, calcular algunos aumentos en ciertos puntos. Pero ahora vamos a ver las condiciones que se deben cumplir para que un cuerpo pueda llegar a estar en equilibrio. El equilibrio en la partícula ya lo habíamos desarrollado en un capítulo anterior, ¿verdad? Que era bastante sencillo. Ahora, cuando analizamos cuerpos rígidos, hay que agregarle la variable de la dimensión, de la forma del cuerpo, del tamaño del cuerpo. Entonces ya influye en la posición de la carga para saber si el cuerpo está en equilibrio. Entonces ya lo tenemos que considerar. Entonces, evidentemente, para que un cuerpo rígido esté en equilibrio, ¿qué creen que se debe cumplir? ¿Qué cosas se deben cumplir? O, o en mecánica, nosotros nos referimos a un cuerpo en equilibrio cuando ese cuerpo, ¿qué? Aníbal, La sumatoria de fuerzas y de momento es cero. genial. La sumatoria de fuerzas o de cargas externas o de reacciones debe ser cero para que pueda estar en equilibrio. La sumatoria de momentos respecto a cualquier punto también debe ser cero para que pueda estar en equilibrio. Fíjense que son condiciones necesarias para que el cuerpo esté en equilibrio. Vamos a darnos cuenta que no necesariamente son las condiciones únicas para que esté en equilibrio, sino que hay particularidades en donde se necesita otra condición más. Pero sí, en general. Nosotros decimos que está en equilibrio evidentemente cuando el cuerpo no sufre aceleración ni rotación, ¿verdad? O sea, el cuerpo puede estar en un desplazamiento constante y va a seguir estando en un equilibrio porque nos altera la forma, entre comillas, original del sistema. Es decir, si antes estaba en movimiento constante, al aplicar toda la fuerza sigue en movimiento constante, entonces está en equilibrio, con un movimiento constante. Ahora, cuando hay aceleración, para que se produzca la aceleración, debe haber alguna fuerza resultante distinta a cero. Ahí sí decimos, el cuerpo no está en equilibrio. Ok, como dijo Aníbal, sumatoria de fuerza igual a cero y sumatoria de momento respecto a algún punto igual a cero. Digo respecto a algún punto, pero realmente es respecto a cualquier punto. Aquí está, por ejemplo, respecto al origen. Alguien me puede decir, profe, para mí es más fácil calcular respecto al punto A. Y bueno, sumatoria de fuerzas respecto al punto A también debe ser cero. ¿Ok? Entonces, en general, lo podemos trabajar por componentes. Entonces, si yo de, digamos, descompongo la resultante igual a cero, la sumatoria de fuerzas igual a cero en sus componentes, puedo obtener estas ecuaciones, ya sea de la fuerza o de los momentos. Entonces aquí yo me doy cuenta que voy a tener 6 ecuaciones disponibles. Pero esto es cuando yo trabaje con un cuerpo en 3 dimensiones o cargas en 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, como máximo por cuerpo yo podría establecer 6 ecuaciones, por ende podría llegar a determinar 6 incógnitas. Eso es lógico, ¿verdad? Totalmente lógico. Ahora, continuando eso, ¿cómo es que yo resuelvo? Y yo resuelvo, evidentemente, un cuerpo cuando soy capaz de establecer el diagrama de cuerpo libre y con eso resolver las incógnitas que aparecen, ¿verdad? Entonces, supongamos esta situación. Esto puede ser un dintel, una viga de madera, una tabla de madera que está metida en la pared.
está embebida en la pared, está empotrada en la pared. Y no sé, hay distintas cargas, ¿verdad? De 800 newtons, 400 y 200 newtons a ciertas distancias. Lo primero que yo tengo que hacer es poder hacer el diagrama de cuerpo libre del elemento. Entonces, extraigo el elemento, se puede llamar A el extremo izquierdo, B el extremo derecho, coloco las cargas que aparecen, y luego debería colocar las reacciones. Y justamente mucho de lo de hoy va a centrarse en cuáles son las reacciones que debo considerar. Para eso, nosotros vamos a ver justamente después de ejemplo distintos tipos de vinculaciones, reacciones o apoyos que se pueden dar en las distintas estructuras. Y entender qué reacción implica qué restricción o qué incógnita, por así decirlo. Entonces aquí lo que yo debería entender es cómo funciona esto en la barra. Y es como si fuese que está empotrado, es decir, esta madera está metida en la pared. Si eventualmente esta madera se deforma, lo que está metido no va a sufrir deformación, ya que no va a sufrir un desplazamiento. Entonces esto vendría acá y luego se empezaría a deformar así la tabla de forma exagerada, ¿verdad? Entonces esto iba sufriendo deformación, pero aquí no, porque estaba metida en la pared de una rigidez mucho mayor. Entonces prácticamente no deformaría. Significa que no puede sufrir desplazamientos verticales ni horizontales, ni tampoco que aquí puede haber un giro. Esa tabla en esta parte está recta. ¿Eso qué significa? Que en A las reacciones serían impedir el desplazamiento vertical, aparece una reacción en Y. Impedir un desplazamiento horizontal, aparece una reacción en X. E impedir el giro en el punto A, en la sección A, entonces aparece un momento. Ahora, estos están puestos de forma genérica y totalmente arbitraria. ¿Ok? Alguien puede poner RI para abajo, alguien puede poner RX para la izquierda, alguien puede poner M en sentido horario. No importa. En general, las reacciones los vamos a poner de forma arbitraria. Ahora, hay situaciones donde se visualiza de entrada y ya se puede intuir la dirección. Por ejemplo, yo veo que todas las cargas son verticales para abajo. Entonces sé que la única reacción vertical debería ser para arriba para equilibrarlos. ¿Ok? Veo que no hay ninguna carga horizontal, entonces la reacción horizontal ya sé que debería ser 0. Veo que todas estas cargas respecto al punto A generarían un momento horario. Entonces M debería ser antihorario. ¿Ok? Es por eso que impuse, digamos, estas direcciones. Pero en el caso que no sea fácil de ver, entonces lo pone de forma genérica y se resuelve el sistema. No hay problema, se resuelve el ejercicio y al resolver me va a salir con el signo que le corresponde. Si sale negativo significa que mi suposición es equivocada nomás y que está en el sentido opuesto. Aquí, por ejemplo, en este ejercicio, ¿cómo yo haría para determinar las ecuaciones, las reacciones? Fíjense que yo tengo 1, 2, 3 incógnitas. 3 incógnitas. Entonces yo debo plantear 3 ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones que yo puedo plantear aquí? Son sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0. Cuando escribo sumatoria de fuerzas igual a 0, fíjense que esta es una estructura en 2 dimensiones, o sea, una estructura plana, cargas coplanares. Entonces yo haría sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué no sumatoria en fuerzas en Z igual a 0? Porque no hay fuerza en la dirección Z.
sumatoria de momentos sería al final de cuentas la sumatoria de momentos de fuerza en la dirección Z igual a 0. ¿Por qué en la dirección Z? Porque los momentos que generan las cargas que están en este plano son perpendiculares a este plano. Si este plano es XY, entonces el momento generado sería alrededor de Z. ¿Recuerdan todo eso? En ese caso yo tengo 1, 2 y 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Entonces, tengo 3 incógnitas y 3 ecuaciones y ahí se convierte en un sistema de 3×3 que eventualmente lo puedo resolver. Ahora, alguien me puede decir, yo quiero que el momento sea respecto a A y lo hace respecto a A. Otro me puede decir, no, yo quiero que el momento sea respecto a B y calcula respecto a B, no hay problema y le sale el mismo valor. Vamos a suponer que queremos calcular aquí. Vamos a suponer que primero quiero calcular, no sé, Rx. El orden en calcular las reacciones, ya sea Rx, Ri o M, no importa. En general, el orden lo vamos a hacer o lo vamos a seguir de acuerdo a nuestra conveniencia. ¿Y cuál es nuestra conveniencia? Y lo que nos sintamos más seguros de que podemos resolver de la forma más fácil. En este caso, lo más sencillo sería decir, Rx es 0. ¿Pero por qué? Y bueno, como la sumatoria de fuerzas en X es 0, Rx termina siendo 0, ya que no hay ninguna otra fuerza en la dirección X. Lo siguiente, y me parece más fácil hacer la sumatoria de cargas, o sea, de fuerza en I, que hacer un momento. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerza en I, igual a 0. Tengo la carga de menos 800, la carga de menos 400 y la carga de menos 200, menos porque van para abajo. Y la reacción en I yo supuse vertical para arriba, igual a 0. Entonces de aquí determino entonces el valor de RI, que me sale 1400. Lo siguiente, ahí recién me voy, por ejemplo, a la sumatoria de momentos, el momento M. ¿Cómo calculo? Sumatoria de momento de fuerza respecto a algún punto igual a 0. Aquí, por ejemplo, yo puedo hacer respecto a respecto a B, respecto a cualquier punto intermedio también, no importa. Personalmente, ¿qué yo haría? Y yo tomaría respecto al punto A. ¿Por qué creen que tomaría respecto al punto A? ¿O ustedes respecto a qué punto tomarían? Así eliminas Rx y Ri también, profe, si tomas en A. Genial. Espectacular respuesta. ¿Y por qué querés eliminar Rx y Ri? Porque si no voy a tener más incógnitas que ecuaciones y Puede no ser. se puedo resolver. Fíjate que el momento en A, vamos a ver con Rx. Si yo saco el momento respecto a B, Rx también se elimina porque la línea de acción pasa por B. ¿Ok? Entonces, si yo tomo momento respecto a cualquier punto de esta barra, Rx ya sería, el momento que genera Rx sería 0. ¿Qué pasa con Ri? Si tomo el momento respecto a este punto, acá, voy a tener Ri 800, 400 y 200, 4 fuerzas. Si tomo en A, voy a tener las cargas externas nomás, son 3. Entonces, el trabajo va a ser menor. Por ese lado sí tenés razón, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tomo respecto a B? ¿Cuáles van a ser las fuerzas a considerar? Sería Ri, 800 y 400. Son 3 también. Entonces, hacer momento respecto a A o respecto a B, por ejemplo, no hay. O sea, en ambos voy a trabajar con 3 cargas. Ahora, ¿por qué yo voy por A? Porque imagínense que Ri yo calculé mal. Porque se podría dar que yo acá por apurado sume mal algo.
Entonces, en vez de 1400 pongo 1300 o 1200, me olvidé la última carga. Entonces, si yo hacía el momento respecto a B, yo le iba a incluir al valor de 1200 que estaba mal. Entonces el valor de M también me iba a salir mal. Sin embargo, al tomar el momento respecto al punto en donde están las incógnitas, por un lado pasa lo que dice Matías, ¿verdad? Elimino esas incógnitas, pero también elimino la posibilidad de haberme equivocado. O sea, si ya calculé mal RI, bueno, M al menos calculo bien. ¿Entiende? Nada más por eso. Es una cuestión que yo, Herbert, personalmente optaría. ¿Verdad? Si ustedes están seguros que están haciendo todo bien, genial. De hecho, es lo que debemos aspirar, ¿verdad? Hacerlo correcto siempre. Vamos a ver esas distancias. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hacer respecto a A. El momento de 800 respecto a A, ¿cuánto sería? Sería 800 por 1,5, pero es sentido horario. Habíamos dicho que eso tomamos negativo. El de 400 también sería negativo. 400 por 4. Y el de 200 sería por 6. Fíjense aquí una cosa. Está aquí en el empotramiento el valor del momento concentrado M. Entonces yo tengo que agregarle M. Y no es que yo le pongo más M nomás. No, yo le pongo más M porque casi borré todo. Porque yo estoy diciendo que M es sentido antihorario. Eso yo puse nomás. Yo chuté nomás. Si me sale M positivo, entonces quiere decir que está bien. Si me sale M negativo, significa que está opuesto a lo que yo supuse. A eso es lo que iba. Ustedes pueden directamente poner de forma genérica y evidentemente las ecuaciones le van a reflejar si su suposición es la correcta o la dirección nomás hay que cambiarla. ¿Cuánto sale M en este caso? 4000. Al salir positivo, significa que la suposición que yo puse al decir M sentido antihorario es la correcta. Si me salía acá menos 4000, significaba que el sentido es al revés. Entonces lo único que yo tengo que saber, no es antihorario, es horario. Y ya estaba. Es al revés a lo que yo supuse. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea sería esto, que nosotros podamos resolver ejercicios de este tipo, pero para eso nosotros tenemos que ser capaces de identificar qué tipo de reacciones aparecen aquí, qué tipo de reacciones o restricciones aparecen en las distintas formas de apoyos, vínculos, etcétera. Entonces, cuando ustedes van al libro, ¿sí? No recuerdo exactamente la página, pero ojeando los van a encontrar. Van a llegar a un momento donde va a aparecer una tabla similar a esta, en donde en la primera columna van a aparecer los tipos de apoyos de forma gráfica. En la segunda columna van a aparecer las reacciones que generan esos apoyos. Y en la última columna, la cantidad de incógnitas que generan esos apoyos. Entonces vamos a ir viendo algunas. No vamos a verlos todos porque verlos todos implicaría cantidad de tiempo, ¿verdad? Por sobre todo, en el libro mismo están resumidos los más normales. Fíjense, aquí hay una aclaración importante. Vamos a trabajar con bidimensionales primero. Bidimensionales o estructuras planas. Cuando tenemos alguno de estos apoyos, puede ser en rodillos, por ejemplo, este apoyo sobre cilindros. Lastimosamente no tengo aquí a mano
alguna imagen como para que se puedan dimensionar a qué hace referencia este tipo de apoyo, ¿verdad? A ver un poco si encuentro aquí un ratito. A ver. Fíjense. No sé si ahí se logra ver. Fíjense esto. Este apoyo, que es el que estamos viendo, de primer género, aparece aquí. Todo este sistema es equivalente a este tipo de apoyo, en donde el desplazamiento vertical está impedido, pero fíjense que hay un cierto desplazamiento que puede permitirse de forma horizontal. Aquí nomás está totalmente libre, pero aquí está permitido el desplazamiento horizontal. Está restringido nomás por estas patitas que están ahí, ¿verdad? Pero se permite un desplazamiento horizontal. Este, por ejemplo, es el apoyo de un puente metálico. Y después entonces se preguntan, ¿por qué el apoyo tiene que ser móvil? ¿Por qué tiene que poder desplazarse de forma horizontal? Y bueno, lo que ocurre con el puente, perdón, falta la clase. Lo que ocurre con el puente es lo siguiente. Está la estructura aquí, ¿sí? Aquí hay un apoyo. En general, uno de ellos puede ser fijo o móvil, o ambos móviles, ¿verdad? Y hay otro que es móvil. ¿Qué pasa? Imagínense, en este caso era metálico. Acá está simplificado el puente. Aquí está el sol. Y como esto está a la intemperie, entonces eventualmente sufre un alargamiento o un aumento de temperatura durante el tiempo en exposición en sol. ¿Qué implica eso? Implica que la estructura eventualmente se alargue. Aquí está totalmente exagerado, pero implica que se dilate como efecto del aumento de temperatura. Entonces, si yo no coloco o yo no fabrico un apoyo que permita ese desplazamiento pequeñito de forma horizontal, ¿qué va a pasar con esta viga, con este puente? Al no poder desplazarse de forma horizontal, esto va a deformarse porque aparecen efectos de esfuerzos internos debido al aumento de temperatura. Entonces, algo así tan simple como este primer apoyo que vimos, se utiliza en estructuras más complejas. Y estas son idealizaciones de esos tipos de apoyo de puentes, por ejemplo. ¿Ok? O sea, este dibujito, este gráfico aquí, realmente representa lo que puede llegar a ser en la realidad. ¿Se entiende, verdad? Entonces es sumamente importante que nosotros no solamente lleguemos a interpretar cuáles son las restricciones que generan esto, sino cuándo me conviene usar tal tipo de apoyo o cuándo el otro. Continuamos un poquito, ¿verdad? Fíjense que aquí las restricciones son directamente los desplazamientos verticales, ¿verdad? En esta gráfica. Entonces, ya sea si está sobre rodillos, si está sobre un balancín o sobre una superficie lisa, cuando decimos superficie lisa nos referimos a una idealmente lisa, o sea, no hay fuerza de rozamiento. En todos estos casos aparece una restricción, que es la fuerza de reacción vertical. Para no ser tan vulgares y decir vertical, porque esto puede darse en una pared y ahí la reacción sería horizontal, decimos que esa reacción es perpendicular a la superficie. Entonces, conocemos la línea de acción de la fuerza, tan solo lo que nos faltaría sería calcular la magnitud de esa fuerza o de esa reacción. Entonces, solamente tenemos una incógnita, que es el valor. Ok, a todos los apoyos
de este tipo se los conoce apoyo primer género, cuando genera una incógnita. Otros tipos de apoyos que generan también unas incógnitas, no necesariamente apoyo, ¿verdad? Puede ser vinculación. Siempre me olvido, ¿verdad? Porque estrictamente hablando, un apoyo es cuando algo directamente se apoya, pero aquí es algo está colgando. Entonces es una vinculación. Fíjense un cable. ¿Qué pasa con el cable? El cable cuando está traccionado, yo conozco la dirección de la fuerza del cable o de la tensión del cable. Entonces yo conozco su línea de acción, solamente desconozco la fuerza. Entonces esto es de una incógnita. La línea de acción conozco, la fuerza no. O cuando tenemos barras cortas o barras de dos fuerzas. En ese caso también la fuerza tiene la línea de acción de la barra. Por lo tanto es una incógnita. Otros casos, por ejemplo, son estos. Aquí, o este tipo de apoyo, utilizo cuando yo quiero direccionar un desplazamiento. Es decir, yo quiero que por alguna cuestión de la vida, esta sea la línea de movimiento. O en este caso sea esta, ¿verdad? No importa. Los dos tienen la misma física, tan solo que uno le recubre a un eje y el otro está dentro de un eje hueco, ¿verdad? Entonces, son la misma cosa. ¿Qué pasa? En este caso, el desplazamiento permitido está en la dirección del eje y el desplazamiento impedido está en la dirección perpendicular. Aquí. Entonces aparece la reacción perpendicular al eje libre y sigue siendo una sola incógnita que es la magnitud de la fuerza. Vayamos un poquito más. Ahora vemos, antes que eso, para no olvidarme. En general, apoyos de primer género los simbolizamos así nada más, ¿verdad? Qué sé yo, aquí puede venir la barra. ¿Ok? Está el triangulito que significa la vinculación y esto que significa el piso. O sea, hay un huequito, digamos, ahí. Eso implica que esto se puede desplazar libremente en esa dirección. Otra forma, bueno, alguien puede hacer esto también, poner las rueditas, ¿verdad? Y ahí. Esto implica que se puede desplazar libremente en esa dirección. ¿Ok? Con apoyos de segundo género, la forma más común es así. O sea, el huequito ya no hay. Esto quiere decir que no puede desplazarse ni vertical ni horizontalmente. ¿Ok? Pero sí la estructura puede girar respecto a este eje, respecto a ese pasador. ¿Qué es este caso? ¿Sí? Respecto a qué sería este caso. Pasador liso. Entonces, esto puede girar libremente, pero no se puede desplazar horizontal ni verticalmente. Entonces, las restricciones son horizontal y vertical. Son dos. De repente alguien no quiere calcular por componentes, sino quiere calcular una reacción resultante. En ese caso, la incógnita sería R y la inclinación de R. Entonces seguirían siendo dos. ¿Recuerdan el caso de la estructura apoyada en una superficie lisa, ¿verdad? El caso de estar en una superficie rugosa, aparece no solamente la normal, sino que eventualmente aparece una fuerza de rozamiento. Entonces serían estas las dos incógnitas. Por eso son dos todavía. Y tenemos el tercer caso, o el del tercer género, que justamente fue el que vimos en el ejemplo. A este tipo de apoyo fijo también lo podemos llamar empotramiento. ¿Ok? Tan solo que en nuestro ejercicio estaba empotrada la pared así, ¿verdad? Estaba así. Era en una dirección, lo único que cambiaba era la dirección del eje o de la viga. La forma más simple de representar esto es así, sin el triangulito. O puede ser así, dependiendo cómo está dispuesto nomás.
¿Qué implica esto? Impide el desplazamiento lateral, impide un desplazamiento vertical y impide cualquier tipo de giro. Entonces las restricciones son vertical, horizontal y momento. En vez de horizontal y vertical, alguien puede trabajar con la resultante y bueno, va a ser R, el momento y alfa. También serían 3 incógnitas. Entonces, lo que yo les rogaría a ustedes es que fíjense en esta tabla. Realmente échenle una mirada para poder saber qué tipo de apoyo genera qué tipo de reacción. ¿Sí? Continuamos. El equilibrio de un cuerpo rígido en 2 dimensiones. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? Los que les dije ya hace rato. Sumatoria fuerza 0 y sumatoria momento 0. ¿Qué pasa? Supongamos que estamos analizando el plano XY. Es decir, en este plano están las cargas. Eso significa que los momentos que generan esas cargas van a estar en la dirección Z. Entonces esto se reduce a sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y a la sumatoria de momentos en Z igual a 0. ¿Por qué en Z? Porque si la carga está en el plano XY, el momento que genera va a estar en el eje Z, porque es perpendicular al plano XY. Entonces, es básicamente lo que sabemos. Las fuerzas en Z van a ser ceros porque no hay cargas en la dirección Z, ni tampoco hay momentos en dirección X ni en Y. Justamente porque son cargas coplanares. Entonces nuestro sistema de ecuación es esta. Sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de momento. Esas son, digamos, la forma general para establecer el equilibrio en un cuerpo. Igual hay otras condiciones que eventualmente pueden aparecer, pero estas son necesarias. De repente alguien dice, no, yo no quiero calcular respecto al punto O, yo quiero calcular respecto al punto A. Y bueno, lo calcula y ya está. Lo que hay que entender es que en 2 dimensiones yo puedo establecer 3 ecuaciones, por lo tanto puedo trabajar con 3 incógnitas por cuerpo. ¿Ok? De repente hay ejercicios donde es más fácil establecer más ecuaciones de momento que sumatorias de fuerza o algo así. Entonces ahí aparecen las ecuaciones alternas, que en vez de establecer sumatoria de fuerza en X, en Y y sumatoria de momento, voy a hacer sumatoria solamente en X y sumatoria de momento respecto a 2 puntos. O sumatoria de momento respecto a 3 puntos. Y este de aquí es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque este caso de aquí no siempre es aplicable. Esto tiene una condición de aplicabilidad. Vamos a ver ahora. Vamos a suponer un ejemplo bastante sencillo, ¿verdad? Voy a tener esta barra, voy a ponerlo así, acá. Voy a poner las cargas. 2P, 3P, P, no importa, solo por poner, ¿verdad? Y aquí una carga de P. ¿Ok? Amarillo voy a poner, no, en verde voy a poner las distancias. Esto sería L sobre 4, esta distancia sería L sobre 4, esta distancia sería L sobre 4 y esta distancia sería L sobre 4. Este sería el punto A, este sería el punto B, C, D y E. Para tener referidos a esos puntos nomás. ¿Cuál es mi idea en esta parte? Dijimos que habían
ecuaciones alternas. Fíjense, vamos a establecer la última ecuación. Momento respecto a A, B y C. Es decir, momento respecto a 3 puntos. Voy a poner aquí esas ecuaciones. Sumatoria de momento de fuerza respecto a A igual a 0. Sumatoria de momento respecto a B de fuerza igual a 0. Sumatoria de momento en C de la fuerza es igual a 0. Vamos a tratar de hacer eso. ¿Qué pasa? Teóricamente, al establecer estas 3 ecuaciones, yo debería ser capaz de resolver esta estructura. Pero cuando yo digo que resuelvo esta estructura, cuando yo soy capaz de lograr determinar todas sus reacciones. Entonces, para eso hago el diagrama cuerpo libre. Tengo aquí la carga P, 2P, 3P, y acá la carga P. Esta vinculación, ¿de qué tipo de vinculación es y qué tipo de reacciones generan? Línea de acción conocida. En los 3 ejes, o sea, X, Y al momento, está empotrado sería. Ok, ¿alguna otra versión? ¿Es de este tipo? No. ¿Es de este tipo? No. Este sería el empotramiento. Es de este tipo. Es decir, recuerden, aquí yo les hice el dibujito. Cuando aparece así, esto es de segundo género. Entonces son estas las reacciones que aparecen. Volviendo a nuestro ejemplo. Este de aquí sería de segundo género. Entonces, de forma genérica aparece una vertical en A, le puedo llamar, y una horizontal en A. Yo le pongo, cuando yo no tengo idea, le pongo para arriba y a la derecha. Eso ya es una costumbre que yo ya tengo nada más. Pero cuando es fácil de identificar, le pongo la dirección que le corresponde. Ahora, esta vinculación aquí a la derecha, ¿es de qué género y qué tipo de restricción genera? ¿O qué tipo de reacción? ¿Del primer género? ¿Y genera qué reacción? Vertical. Vertical. ¿Ok? Fíjense algo aquí. En general, ustedes siempre deben fijarse los tipos de reacciones primero. ¿Por qué? Porque como máximo yo puedo tener 3 incógnitas. Si aquí tengo 2 y aquí 1, entonces el sistema yo puedo resolver. Si aquí tenía 2 y aquí 2, el sistema yo ya no iba a poder resolver. Entonces vamos a ver un poquito más adelante por qué no se puede resolver, ¿verdad? Pero yo en general tengo 3 ecuaciones y puedo resolver hasta 3 incógnitas. Ok, aquí está el diagrama cuerpo libre. Aquí ya está el diagrama cuerpo libre. Entonces con eso yo puedo empezar a resolver estas ecuaciones que, como vimos, eran alternas y posiblemente me servirían para calcular. Vamos entonces a tratar de resolver. Primero, sumatoria sumatoria fuerza respecto a A. Sumatoria de fuerza respecto a A igual a 0. Respecto a A es esto. Respecto a este punto. ¿Cómo sería el momento que genera P respecto a A? Él me dice. El momento que genera esta primera carga P respecto a A. Negativo P por L sobre 4. Evidentemente sería menos P por L sobre 4. L sobre 4 es el brazo de palanca, P es la carga, evidentemente, y negativo porque genera un momento horario.
Evidentemente, 2P y 3P también serían negativos, ¿verdad? El momento que genera 2P sería 2P por L sobre 2. Por lo tanto, sería P por L. El momento que genera 3P sería 3P por 3 cuartos de L. Entonces sería menos 9 cuartos P por L. Y luego aparece el momento que genera la reacción vertical en B, que sería B, la vertical, por L. Como es signo antihorario, sería positivo, vertical en B por L. Todo eso igual a 0. Y de ahí yo debería ser capaz de resolver entonces la vertical en B. Las L se van a simplificar entre sí. Y me queda 1 cuarto más 1 más 9 cuartos. Eso serían 10 cuartos más 1, 14 cuartos, ¿verdad? 7 medios. 7 medios de P. Si no me equivoco. Siguiendo, voy a plantear la otra ecuación. Voy a hacer en orden nada más. En B, sumatoria de momento en B. Da lo mismo. Sumatoria de momentos de fuerzas en B igual a 0. ¿Qué voy a tener? Aquí, respecto a B, tengo el efecto 3P, el efecto de 2P, el efecto de P y el efecto de la vertical en A. El efecto de la horizontal no, porque la horizontal pasa por ese punto. ¿Cuánto sería el momento de esta carga 3P respecto al punto B? Sería 3P por L sobre 4. O sea, sería 3 cuartos de P por L. Pero fíjense que ahora el sentido es antihorario, entonces positivo. Más 2P por L sobre 2, que quedaría P por L. Más P por 3 cuartos de L, o sea, 3 cuartos PL. Y todo eso debo restar con el efecto que genera la vertical en A, que sería vertical en A por L. Y la sumatoria total igual a 0. De aquí, por ejemplo, yo puedo quitar la vertical en A. Y alguien me hubiese dicho, sí, pero si ya tengo la vertical en B, ¿por qué no hice sumatoria de fuerza en I? Que es más fácil. Acá es 3,5P. Yo sé que la sumatoria en I es 6P, entonces esto yo ya sé que debe dar 2,5P. Evidentemente era mucho más fácil hacer de esa forma. Pero tan solo les quiero mostrar por qué hay que atender cuando hacemos esto. ¿Cuánto sale la vertical en A? 5 medios de P. Fíjense que al salirme positivo significa que esta suposición o esta dirección que yo puse es la correcta. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa cuando yo escriba el momento respecto a C? Cuando yo haga sumatoria de momentos de fuerza respecto al punto C igual a 0, ¿qué me va a salir? Fíjense, vertical en A y vertical en B ya son datos. El momento respecto a C va a quedar un número, todos van a ser números y me va a quedar esta igualdad. Me va a quedar 0 igual a 0. Porque el momento respecto a C ya va a ser una combinación lineal del momento de A y el momento de B. O sea, va a haber una dependencia lineal entre ellos. Entonces, si yo escribía tan solo estas 3 ecuaciones, no iba a resolver el sistema, porque jamás hubiese calculado la horizontal en A. Entonces, en este caso, la solución sería esta ecuación no utilizar y, por ejemplo, cambiarla por sumatoria de fuerza en X igual a 0. Entonces ahí yo haría sumatoria de fuerza en X igual a 0 y ahí sale la horizontal en A igual a P. Ahora,
¿Qué particularidad tienen los puntos A, B y C? A ver si se dan cuenta. Son colineales, profe. A, B y C son colineales o están alineados. Entonces, yo puedo utilizar esta ecuación alterna siempre y cuando A, B y C no sean colineales. Entonces, aquí para la condición, voy a poner aquí, para no ser. Aquí, la condición es que A, los puntos, se entienden, B y C no sean colineales o alineados, no estén alineados. ¿Ok? Si A, B y C están alineados, no puedo usar esta ecuación alterna o este sistema de ecuaciones alternas. No puedo. Entonces, las soluciones, ¿cuáles serían? Por ejemplo, en este caso, sería cambiar directamente una de las ecuaciones por sumatoria de fuerzas en X, ya que me conviene en X, o directamente cambiar de punto, en vez de hacer respecto a C, hacer respecto a un punto H, por ejemplo. No hace falta que esté dentro de la estructura. Lo que no debe ser es alineado a A y a B. ¿Se entiende? Entonces, es muy peligroso tomar directamente, decir que la sumatoria de fuerza respecto a 3 puntos es 0, ya me dice que el cuerpo está en equilibrio. No. Ahora, si dicen la sumatoria de 3, la sumatoria de momentos respecto a 3 puntos no colineales es igual a 0, ya me garantiza el momento, ya me garantiza el equilibrio. Eso sí es correcto. Entonces, fíjense, es una particularidad un poco interesante ya. Profe, ¿puedes repetir lo que dijiste? No se entendió. Bueno, lastimosamente ya borré, pero vamos aquí. No, eso sí entendí, lo que dijiste último. Ok. Si alguien les dice, se tiene un cuerpo rígido, sometido a cargas, y se sabe que la sumatoria de momentos respecto a 3 puntos es igual a 0. Te pregunta entonces, ¿el cuerpo está en equilibrio? ¿Cuál es tu respuesta? Sí. Tu respuesta debe ser no necesariamente. Estará en equilibrio si los puntos o si los 3 puntos no son colineales. Si los 3 puntos son colineales, no necesariamente están en equilibrio. Porque vimos recién el ejemplo. Los 3 puntos estaban, eran colineales. ¿Qué pasaba si el vínculo en A no tenía una restricción horizontal? O sea, si la horizontal en A era 0. No iba a existir fuerza alguna que restrinja esa P horizontal. Entonces el sistema no iba a estar en equilibrio. Pero si yo aplicaba la sumatoria de los 3 momentos en A, B y C, y me iban a salir los 3 momentos 0. Entonces, que la suma de momentos respecto a 3 puntos sea 0 no significa que está en equilibrio. Solo significa que está en equilibrio si esos 3 puntos no son colineales. O sea, quiero que se entienda eso, ¿verdad? Porque eventualmente ese tipo de preguntas son las que yo les voy a hacer. Por ejemplo, este es otro caso. ¿Qué se debe dar para que un cuerpo sometido a 2 fuerzas esté en equilibrio? Por ejemplo, puede ser la pregunta de lo que vamos a analizar ahora.
Pues supongamos esta. Es una escuadra, una regla en forma de L, un boomerang, no sé. Cualquier cosa en forma de L. ¿Verdad? Una escuadra. Y decimos, bueno, esta escuadra está en equilibrio y está sometido a estas fuerzas F1 y F2. ¿Qué pasa? Fíjense que aquí está la palabra importante, equilibrio. O sea, yo voy a analizar que esté en equilibrio, pero quiero ver qué va a ocurrir. Si está en equilibrio, ¿qué debe darse? Sumatoria fuerza en vertical igual a 0, sumatoria fuerza horizontal igual a 0, etc. También respecto a la sumatoria de momentos respecto a algunos puntos debe ser 0. Voy a plantear lo siguiente. Sumatoria de momentos de fuerza respecto a A igual a 0. Y voy a plantear sumatoria de momento de fuerza respecto a B igual a 0. Por ejemplo. Voy a hacer primero respecto a A. Respecto a A, el momento que genera, el momento de F1 respecto a A, ¿cuánto es? 0. 0, porque F1 pasa por A. Ahora, el momento de F2 respecto a A, y bueno, supongamos esta es su línea de acción, esta sería la distancia, vamos a suponer, ¿y qué haría? Distancia 2 por F2 tiene que ser 0. Como la fuerza no es 0, por lo tanto, distancia 2 es 0. ¿Qué significa eso? Que para que esté en equilibrio, entonces la línea de acción de F2 debe pasar por el punto de aplicación de la otra carga. Análogamente, hacemos lo mismo, momento respecto a B. ¿Sí? Momento respecto a B. Ahí tenemos que esta sería D1. Esta es la línea de acción de F1. Y sería D1 por F1 igual a 0. Por lo tanto, D1 debe ser 0. ¿Qué significa? Que esta es la línea de acción de D1 y de D2. O sea, de F1 y de F2. Entonces, para que el cuerpo que está sometido a dos fuerzas pueda estar en equilibrio, necesariamente se debe cumplir que esas dos fuerzas comparten la misma línea de acción, tengan la misma magnitud y sean de sentidos opuestos. Entonces, ¿cuándo yo puedo decir que un cuerpo sometido a dos fuerzas está en equilibrio? Cuando las cargas comparten la línea de acción o tienen la misma línea de acción, misma dirección, pero sentidos opuestos y igual magnitud. La única posibilidad que ese cuerpo esté en equilibrio. Si por alguna cuestión de la vida, en vez de este F1, aquí sería F1, esto no va a estar en equilibrio, porque va a tener una resultante de fuerzas en una dirección vertical. Quiere decir que al tener una resultante de fuerza, esa fuerza va a generar eventualmente una aceleración y ya vas a dejar de tener o el movimiento constante o el movimiento nulo, ¿verdad? Porque va a empezar a acelerarse en una dirección. Entonces ya deja de estar en equilibrio. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora para un cuerpo en tres? O sea, que tenga tres fuerzas o esté sometido a la acción de tres fuerzas. Esto ya un poquito distinto al caso anterior. Lo anterior vimos solamente dos fuerzas. La condición es que estén alineadas, de igual magnitud y sentidos opuestos. Para un cuerpo de tres, que esté sometido a la acción de tres fuerzas, ¿cómo yo puedo tener la certeza de que esto va a estar en equilibrio? ¿O qué condición se debe cumplir? Evidentemente la resultante debe ser cero, ¿verdad? El resultante debe ser cero. Eso sí, categórico. La sumatoria de momentos también debe ser cero. Pero fíjense que cuando hay tres fuerzas hay una particularidad. Imaginémonos la línea de acción de F2. ¿Sí? O sea, este es el punto O.
Para que esté en equilibrio, sumatoria de momento de fuerza respecto a O debe ser 0. ¿Sí? Todos estamos seguros. Si en vez de calcular respecto al O, yo calculo respecto a A, también debe ser 0. Y para que la sumatoria de momento respecto a A sea 0, esto puede darse. Depende de la particularidad de D2 por F2 y D3 por F3. Entonces puede darse. Ahora vamos a ir a la idea de esta parte. Esto creo que va a ser ya lo último que vamos a ver por hoy, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, así como tracé la línea de acción del 2, trazo la línea de acción del 1? Y a ese punto de intersección le llamo D. Y entonces digo, bueno, voy a calcular la sumatoria de momentos de fuerza respecto a D. También debe ser 0. El momento de fuerza del 1, de F1 respecto a D, ¿cuánto es? 0. ¿Y el del 2, de la fuerza 2? 0. ¿Y el del 3? Si pasa por D, también 0. Claro, sí pasa. Pero imaginémonos que no pasa, ¿verdad? Entonces sería F3 por D3 igual a 0. La única forma para que esto dé 0 es que la distancia 3 sea 0. ¿Qué implica eso? Que la fuerza 3 debe pasar por D también. Entonces, si tenemos un cuerpo sometido a la acción de 3 fuerzas, además la resultante sea 0, etc., esas 3 cargas deben ser concurrentes, es decir, deben pasar por algún punto en común. Si no se da esto, si tengo un cuerpo sometido a 3 fuerzas y no son concurrentes, o sea, sus líneas de acciones no se cortan en un punto, entonces, ni por más que la resultante sea 0, el cuerpo no estaría en equilibrio. Para que esté en equilibrio, la resultante debe ser 0 y las fuerzas deben ser concurrentes. ¿Ok? Si no son concurrentes, no podemos hablar de un equilibrio de un cuerpo de 3 fuerzas. No hay forma. Entonces, fíjense que esos casos que estuvimos viendo son casos particulares, pero que se los analiza de forma aislada, por así decirlo, porque son casos muy, ¿cómo se puede decir? Muy comunes. Son casos muy comunes de encontrar en distintos elementos, en distintos elementos que vamos analizando, ¿verdad? Por sobre todo para el capítulo cuando trabajemos con armaduras. Por ejemplo, podemos tener una armadura así. Cada uno de esos segmentos representan una barra, ¿verdad? Supongamos que tengo esta forma en la que estoy cargando a la estructura. Todo esto son nudos, o sea, las barras son segmentos pequeños nomás. ¿Qué pasa? Yo, para agilizar el cálculo, me doy cuenta que todos estos elementos, cuando están cargados en los nudos, cuando la estructura está cargada en los nudos, todos estos elementos terminan siendo barras de 2 fuerzas. ¿Qué implicaba que una barra sea de 2 fuerzas? Una barra es de 2 fuerzas cuando esas fuerzas tienen la misma línea de acción y son de direcciones de la misma dirección y sentido opuesto. Entonces, al resolver esto, yo ya sé la dirección de cada una de las barras internas o externas. Pero para eso yo debo entender el concepto del equilibrio de un cuerpo sometido a la acción de 2 fuerzas. Justamente para poder analizar más adelante una estructura, por ejemplo, o simplificar una situación. Esta parte sí me gustaría que revisen. ¿Ok? Esto va a quedar como pendiente ya a cargo de ustedes.
revisar esa tabla que les mencioné, que está en el capítulo 4, en donde muestran los distintos tipos de vinculaciones y cuáles son las condiciones o restricciones que generan. ¿Okay? Esto sería exactamente lo mismo, pero para una estructura ya en 3 dimensiones. Hay cantidad, por eso, si yo les muestro todo, vamos a dedicarle toda una clase para eso. ¿Ok? No sé si es que hay alguna consulta. Por hoy sería hasta aquí. Mañana vamos a continuar con lo poquitito que nos quedó. ¿Sí? Y vamos ya a desarrollar ejercicios de este capítulo. Entonces, sería bueno que para mañana lo vean al menos o le echen una mirada a esas tablas que les mencioné. En el caso de que no haya ninguna consulta, la clase quedaría hasta aquí, quedarían libres ustedes. Yo no Profe, estoy... entonces- Ok. En ese caso, muchas gracias y nos vemos mañana. profe, entonces quedaría a nuestro cargo, digamos, la de 3 dimensiones. Claro, sería